Estimadas amigas y amigos, pues continuando con nuestra participación en este importante evento, el webinar al que nos convocó nuestros amigos de HVAC Latam, el siguiente tema nos corresponde tratar tiene que ver con lo que comentamos previamente acerca de los gabinetes como piedra angular de la arquitectura de un centro de datos. En esta ocasión se trata de las contenciones, ya sean de pasillo frío o pasillo caliente, que es la evolución del enfriamiento y la disponibilidad hacia un Performance Optimized Data Center, un POD. Los sistemas de contención o confinamiento en el centro de datos son derivados de que la economía y la creciente demanda de mayores ciclos de procesamiento, los contenidos y aplicativos web están impulsando a los centros de datos a encontrar nuevas maneras de mantener el consumo de energía eléctrica bajo control. Mientras esto resulta técnicamente posible, los administradores de los data centers siguen luchando para incrementar la capacidad de computación en niveles de alta densidad en la misma huella de piso. En cuanto a las consideraciones de espacio, la administración y gestión del flujo del aire del centro de datos reduce los costos de energía y al mismo tiempo permite el crecimiento modular escalable y asequible de los Performance Optimized Data Centers PODs de cómputo de alta densidad en las instalaciones. La contención o confinamiento con base a los gabinetes y su colocación por filas es el enfoque operativo a largo plazo que aborda de una mejor manera la mayoría de estas preocupaciones. Un centro de datos que aplica los métodos de contención disponibles y los alinea con su infraestructura es lo que se necesita para garantizar la mayor eficiencia y el mayor beneficio de las aplicaciones de tecnologías de la información y los negocios. En la mayoría de los grandes centros de datos se está empleando efectivamente algún tipo de contención, orientándose en la dirección para enfrentar el crecimiento de los costos de electricidad y la cantidad estática fija del consumo operativo de la fuente de alimentación eléctrica. Las soluciones de contención han echado raíces fuertes en los planes de piso, floor plans, de los centros de datos. Arquitectura de enfriamiento orientada a la fila, que es básicamente la arquitectura para una contención. Con una arquitectura orientada a las filas, las unidades CRAC están asociadas con una fila y se supone que están dedicadas a una fila por propósitos de diseño. En la configuración en fila en comparación con la arquitectura orientada a la sala o perimetral, las rutas de flujo de aire son más cortos y más claramente definidas. Además, dichos flujos de aire son mucho más predecibles y pueden utilizarse toda la capacidad de los CRAC y una mayor densidad de energía puede alcanzarse. La arquitectura orientada a la fila tiene un número de beneficios secundarios que no son propiamente el rendimiento del enfriamiento. La reducción en la longitud de la trayectoria del flujo de aire reduce la potencia del ventilador de los CRAC y aumenta la eficiencia. Esto no es un beneficio menor, si tenemos en cuenta que en muchos centros de datos ligeramente cargados operativamente, las pérdidas de energía del ventilador de la CRAC por sí mismos superan el total del consumo de energía de la carga. Un diseño orientado a la fila permite que la capacidad de enfriamiento y la redundancia orientarse a las necesidades reales de filas específicas. Por ejemplo, en la arquitectura orientada a filas permite que una fila de gabinetes se dedique a operar aplicaciones de alta densidad como servidores, mientras que otra fila satisface bajas aplicaciones de densidad de energía tales como gabinetes de comunicación. Adicionalmente, la redundancia n+1 o 2n puede ser orientada a las filas concretas y puede lograr que la alta densidad opere con niveles de altura del piso elevado bajas de 12 pulgadas o menos en comparación con 1 metro más que se requería anteriormente en los grandes centros de datos. Esto es particularmente un problema para las instalaciones de alta densidad, en donde anteriormente se requería una altura de piso de 1 metro o más. Ejemplos de productos de enfriamiento orientados a la fila se muestran en la figura de la diapositiva. En este caso, los excepcionales equipos de Atom, los Smooth Air In-Row Cooling para climas elevados.
Pero, ¿qué es la contención en un centro de datos? Aunque los dos están relacionados, la contención de centros de datos tiene un enfoque diferente del enfriamiento tradicional del centro de datos. Mientras que el enfriamiento utiliza recursos tales como unidades de crack o crash, con H al final, que es las manejadoras de aire que se utilizan con chillers, para enfriar los equipos alojados en los gabinetes del centro de datos y dichos gabinetes a su vez distribuidos a lo largo de filas, la utilización de una contención aumenta la eficacia de algunos métodos de enfriamiento. Los sistemas de contención en los centros de datos aplican barreras, componentes y métodos para contener y dirigir el flujo de aire para mantener caliente y frío el aire en la mezcla contenida en el medio ambiente. Dicha mezcla de aire diluye el proceso de enfriamiento por el calentamiento del aire fresco, que ha sido previsto para enfriar el equipo, y antes de que este flujo de aire llegue al serpentín de enfriamiento del equipo de acondicionamiento ambiental, de esta manera, reduciendo significativamente la eficiencia energética de las unidades crack o crash de enfriamiento. La contención dirige el aire caliente hacia ductos de retorno del aire acondicionado y el aire frío a los frentes de rack del equipo, de acuerdo a la figura como ejemplo que presentamos del flujo de aire resultante a partir de una contención en sus rangos de temperatura de grados Fahrenheit, desde los más calientes de 95 grados Fahrenheit a los más frescos de 66 en el frente de los gabinetes. La separación del aire caliente y frío permite a los equipos de enfriamiento llevar de manera eficiente el aire más caliente hasta una temperatura predeterminada, apropiada, y de esta manera bajar las facturas de energía y eliminando la necesidad de equipos de enfriamiento adicionales. La industria se refiere a esta sustancial diferencia entre las temperaturas de suministro y retorno de aire como la delta T. Entendiendo la delta T. ¿Qué es la delta T? Delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Durante la operación del centro de datos se puede medir la delta T individual para los dispositivos de TI de montaje en gabinete. Tradicionalmente este factor de diseño es definido por los fabricantes proveedores en niveles para operar dentro de sus rangos aceptables de temperatura de entrada. Dichos fabricantes típicamente predeterminan el aumento de esta temperatura o delta T que puede ir en rangos desde 20 a 40 grados Fahrenheit, es decir, 6.66 a 4.44 grados centígrados, aunque la mayoría de fabricantes de servidores especifican su rango de temperatura en los niveles de 10 a 35 grados centígrados. La norma TC 9.9 de ASHRAE recomienda mantener las temperaturas de entrada de los dispositivos entre 18 a 27 grados centígrados. Un gradiente significativo de temperaturas del aire más altas a lo estipulado por la ASHRAE TC 9.9 coloca los dispositivos en niveles críticos a correr el riesgo de parada térmica. En el centro de datos también se puede medir el delta T, sea para un rack de tecnologías de la información o filas individuales, desde el pasillo frío en el frente de los gabinetes hasta la parte trasera de dichos gabinetes en el pasillo caliente. Sin embargo, la medición del delta T a nivel de la sala completa en un centro de datos típico proporciona la información más crítica o dura para los administradores de los centros de datos que deben proporcionar un ambiente confiable para sus equipos de tecnologías de la información y maximizar la eficiencia de la energía. La reducción de esta ruta de la fuente de suministro de la delta T aumentará el rendimiento del enfriamiento en el centro de datos, lo que permitirá mayores densidades en los racks. En la imagen de la diapositiva, que para de manera gráfica entender el ambiente térmico en un centro de datos típico con la distribución del aire libre sin contención, medir el factor de las 4 temperaturas en la figura, en el lado del suministro T2 es la temperatura promedio del aire frío, medido inmediatamente al salir de las unidades crack, y T1 es la temperatura promedio del aire medido en la entrada, parte inferior, medio y superior de los gabinetes. Si restamos T2 del T1, resultará generalmente en un delta T de entre 12.22
a menos 6.66 grados centígrados, 10 menos 20 grados Fahrenheit, que identifica las pérdidas en la ruta del suministro del aire. En el lado del retorno T3 es la temperatura promedio del aire caliente medido en la puerta trasera, inferior, medio, superior, de los gabinetes que contienen la carga de TI, y T4 es la temperatura promedio del aire medido justo antes de entrar en las unidades CRAC y CRAC de acondicionamiento ambiental. Enfoques de contención. Los centros de datos tradicionales, que emplean de manera convencional los arreglos de pasillo caliente, pasillo frío, considerando el arreglo de las filas de los gabinetes de tecnologías de la información, los frentes de dichos gabinetes en los pasillos fríos quedarán enfrentándose y de esta manera se enfrentarán sus patrones de flujo del aire y el patrón del flujo del aire frío en el gabinete se encarga de enfriar el equipamiento crítico montado en cada gabinete, es decir, servidores, switches, etc. Por el contrario, en el pasillo caliente, los lados posteriores de las filas de gabinetes se enfrentan uno a otro, expulsando de esta manera el aire caliente en el pasillo caliente. Con diseños de pasillo caliente, pasillo frío, se acondiciona el aire, que es completamente libre, sin obstáculos, para moverse donde quiera que se disponga. En un enfoque de contención de pasillo frío en el centro de datos, se instala al final de las filas puertas y techos sobre el pasillo o sistemas de paredes verticales para contener el aire acondicionado que los sistemas de enfriamiento envían hacia los pasillos fríos y de esta forma aseguran que solo el patrón con el flujo del aire sea inyectado en las tomas de aire de los dispositivos y servidores de montaje en gabinete que representan la carga crítica. El centro de datos contiene el pasillo frío para mantener el aire frío en su interior y el aire caliente contenerlo en la parte exterior. En los sistemas de contención del pasillo caliente, la solución de ingeniería es que el pasillo caliente se contiene para que las unidades de aire acondicionado de precisión solo reciban en aire caliente proveniente de los pasillos calientes. Una vez más, en el centro de datos se contiene el pasillo caliente para mantener el aire caliente en ese pasillo y el aire frío fuera, de acuerdo a como se muestra la imagen de esta diapositiva del ejemplo de un data center con contención de pasillo caliente. La historia de los sistemas de contención en el centro de datos. Durante el periodo de tiempo comprendido a partir de la mitad y hasta los años finales de la década de 1980, el ingeniero David Martínez del Laboratorio Nacional Sandia en los Estados Unidos de Norteamérica une la compatibilidad con el cumplimiento con el código contrafuego de las cortinas de protección contra elementos de soldadura colocadas en la parte de las unidades CRAC y el techo para formar una cámara de flujo de aire que funcionó para proteger la primera máquina de computación de alto rendimiento en niveles de procesamiento teraflop. El objetivo era utilizar el espacio intersticial entre la parte superior de la unidad CRAC y el techo para dirigir el patrón del flujo de aire del retorno de regreso nuevamente a la parte superior de la unidad CRAC, nos comentó el ingeniero David Martínez para esta colaboración en el webinar de HVAC Latam. Esto ayudó a asegurar el suficiente flujo de aire y para corregir los problemas de ciclo corto, permitiendo hacer un mejor uso de la delta T de nuestras unidades CRAC, a su vez dio lugar a que nuestras plantas de enfriamiento funcionaran más eficientemente, nos siguió comentando David Martínez. De esta manera, finalmente, David Martínez encontró que la contención de pasillo frío resulta ser muy eficaz también. En la década de 1990, los fabricantes comenzaron a desarrollar y comercializar sistemas de contención de varios tipos. Actualmente la comunidad de los centros de datos ha optado por las directrices a que ha dado lugar las revisiones de los estándares y mejores prácticas de enfriamiento y contención. Debido a que los componentes de enfriamiento de los centros de datos varían mucho, en el estándar ASHRAE denominado Pautas Térmicas para Ambientes de Procesamiento de Datos y varios artículos sobre contención en los centros de datos de la IEEE, entre otras directrices y normatividades.
En estos momentos de la actualidad, las soluciones de contención deben de cumplir no solamente con los códigos contra incendio y los requisitos generales de salvaguarda de la vida humana. Asimismo, facilitar el acceso desde la parte superior de los gabinetes y en la parte inferior para las actividades de mantenimiento. ¿Por qué utilizar una contención? El centro de datos está cargado de desafíos, tanto en los temas de energía y consecuentemente en el enfriamiento. Por cada 50 kilowatts de potencia en un centro de datos se alimenta a un pasillo, las mismas instalaciones por lo general requieren de niveles de 100 y 150 kilowatts de enfriamiento para mantener las temperaturas deseables en la entrada de los equipos críticos. La mayoría de los centros de datos tradicionales desperdician más del 60% de esa energía de enfriamiento en forma de bypass o derivación del flujo del aire, comúnmente conocida como bypass air. Actualmente los centros de datos necesitan soluciones más efectivas de gestión del flujo de aire, en la medida que van aumentando las densidades de energía del equipo en los gabinetes. Por ejemplo, hace 5 o 10 años, la densidad de energía promedio en los gabinetes fue de 1 o 2 kilowatts por gabinete. Hoy en día, la densidad de energía promedio es de 4 a 8 kilowatts por gabinete y algunos centros de datos que operan aplicaciones de alta densidad consumen un promedio de 20 kilowatts por gabinete o superiores. El costo de la electricidad está aumentando conforme aumentan las densidades. El costo de la electricidad es en la Unión Americana de 0.12 kilowatts hora por dólar para grandes usuarios. En nuestro país, para el mes de abril de 2020, la tarifa de CFE es de 201.20 pesos mexicanos por kilowatt hora. La previsión es de un aumento mayor al 15% en el costo por año durante los próximos 5 años. Es lo que nos comentó, al menos en Estados Unidos, Ian Bitterlin, Chief Technology Officer de Arc Continuity. Los sistemas de contención hacen del enfriamiento existente y la infraestructura de energía más eficaces. El uso de los sistemas de contención en los centros de datos consigue un uso cada vez más eficiente con los mismos equipos o con menos capacidad de enfriamiento, reduciendo la demanda de energía de la porción de enfriamiento en el total de la facturación de energía. En algunos casos, los centros de datos pueden apagar incluso algunas unidades CRAC, ahorrando costos en las instalaciones y su mantenimiento. La contención permite menores velocidades en los ventiladores de las unidades de enfriamiento, temperaturas operativas más altas en los enfriadores de agua helada, chillers, el cierre de unidades de enfriamiento redundantes y aumentar el uso de sistemas de enfriamiento gratuito, free cooling. Una solución robusta de contención puede reducir el consumo de energía en los ventiladores hasta en un 25% y ofrecer ahorros energéticos en niveles del 20% en el enfriador de agua helada, según la EPA, la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. La contención hace que los gabinetes operen a altas densidades en maneras más asequibles para los centros de datos que pueden alojar ahora. Más de los nuevos equipos como los servidores Blade, la contención en los centros de datos trae el consumo de energía al cociente de enfriamiento a niveles cercanos de 1 kilowatt alimentado a 1 kilowatt consumido, es decir, el PUE perfecto. Esto consigue que los centros de datos puedan ahorrar aproximadamente 30% de su factura de electricidad anualmente, menores OPEX y sin inversiones adicionales. Beneficios de los sistemas de contención. Actualmente los fabricantes están enfocados a brindar un diseño de escalabilidad para el crecimiento del centro de datos, con soluciones de contención para el despliegue rápido y fácil. La contención permite en los centros de cómputo la creación de una alta capacidad de procesamiento de datos en un periodo muy corto de tiempo, horas. Los profesionales de la construcción de infraestructura para el procesamiento de datos permiten la contención y la carga de enfriamiento en bloques pequeños, controlados y con crecimiento cuando crece la demanda. Esto resulta más económico que desplegar la construcción del centro de datos para manejar el total de la carga máxima de enfriamiento y procesamiento de datos desde el primer día, que actualmente es el método tradicional.
La contención aumenta la rentabilidad en la medida en que aumenta la densidad del gabinete. Los centros de datos suelen tener más capacidad de enfriamiento de la que la carga requiere. Sin embargo, esta capacidad no enfría equipos adecuadamente. Elevando la delta T, la contención evita el gasto de capital para la adición de más equipos mecánicos de enfriamiento, de la manera en que usted opera los sistemas de enfriamiento bajo temperaturas de retorno más altas. El enfriamiento se vuelve más eficiente. Cuanto más pequeño es el porcentaje del total de energía que el centro de datos utiliza para la alimentación del enfriamiento, mayor será el porcentaje del total de energía que utiliza para la alimentación del total de los equipos de suministro eléctrico. Esto resulta en un menor PUE que debe estar más cerca de una proporción 1:1. La estandarización es un beneficio operativo de la contención. Las áreas de ingeniería de los fabricantes ofrecen un enfoque de contención basado en bloques de construcción para que el centro de datos crezca. La empresa simplemente añade más pods uniformemente. La integridad y confiabilidad de la contención derivan en una redundancia de diseño que mitiga el riesgo de fallas en el sistema de enfriamiento. De esta manera, la contención se alinea con la empresa ofreciendo un bajo retorno de inversión TCO, incluyendo los costos de adquisición progresiva y baja, tiempo rápido para instalar y disminuir los costos operacionales y los costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento crecen solo cuando el centro de datos agrega más pods de contención. En esta imagen de la diapositiva tenemos el sistema de contención de Atom, el Agile Mod Prefabricated Modular Data Center Solution. Pero, ¿por qué ahora? Esto es debido a que la gestión del flujo de aire basado en el uso del gabinete y la contención basado en la fila está creciendo en popularidad. Según la última encuesta del Uptime Institute, el 78% de los operadores de centros de datos de gran tamaño han desplegado contención del flujo de aire, nos comentó Matt Stanberry, director de contenido del Uptime Institute. Según la Environmental Protection Agency, la mejora de la eficiencia energética de los centros de datos de los Estados Unidos, si tan solo el 10% utilizara sistemas de contención, se ahorrarían más de 6 billones de kilowatts hora al año, suficiente para alimentar más de 350,000 hogares y ahorrar más de 450 millones de dólares anualmente. En varias localidades alrededor de Estados Unidos, los condados y autoridades estatales están ofreciendo descuentos para la inversión en soluciones de contención debido a una mayor eficiencia por unidad en los centros de datos, debido al ahorro en las instalaciones de energía y menores facturas de servicios públicos. Algunos descuentos son suficientes para financiar gran parte de los gastos de nuevas soluciones de contención. Los componentes de contención incluyen la solución de ingeniería preparados por Green Continuity en combinación con las áreas de ingeniería de nuestros clientes y han considerado la contención de gabinetes de pasillo frío con canalización de aire caliente en un techo como plenum de retorno para manejarse con los sistemas de aire acondicionado o chimeneas pasivas que usan la presión negativa de la cámara para sacar el aire caliente. Las chimeneas activas utilizan ventiladores para mover el aire caliente basado en la temperatura del gabinete o la diferencia de presión dentro y fuera de cada uno de dichos gabinetes. Consideraciones de la contención. Hay una serie de factores que los centros de datos deben considerar al seleccionar soluciones de contención. Obviamente, son muy importantes los requerimientos ambientales específicos para la aplicación particular de cada centro de datos, incluyendo la fuente de enfriamiento y su tipo, ya sean enfriamiento de expansión directa o enfriamiento con agua helada, o enfriamiento con dry coolers, el diseño del sistema de supresión de fuego, el factor humano y la forma de la higiene del gabinete como uno de los factores a considerar muy ponderadamente.
El diseño de la contención en un centro de datos debe considerar que su operación emana de las unidades CRAC, pisos elevados, enfriamiento perimetral y en la parte superior de los sistemas de enfriamiento la opción de contención más compatible con los propios sistemas de enfriamiento. Por ejemplo, mientras que el enfoque del pasillo caliente es generalmente mejor para las unidades CRAC o CRAC perimetrales, el enfoque de pasillo frío es generalmente mejor para el tipo de enfriamiento en fila, con piso elevado o conductos que entregan aire frío provenientes de unidades generadoras de agua helada, chillers, que tradicionalmente se colocan en los techos de las edificaciones. Las técnicas de supresión de incendios, incluyendo aspersores, sprinklers, sistemas de gas y sistemas VESDA de detección temprana, pueden afectar la selección de la contención del centro de datos. También las paredes verticales y las estructuras horizontales con paneles inteligentes son las más adecuadas para la supresión del fuego en la parte superior de los gabinetes. El diseño para la contención en los centros de datos incluye insertar tapas ciegas para prevenir fugas alrededor de los rieles de los gabinetes de 19 pulgadas o otras anchos en el frente de los gabinetes y en cualquier espacio vacío de unidades de rack, ya sea de 1U, 2U o 3U. De ahí la importancia de la colocación de estos paneles ciegos entre el rack y los equipos montados en ese mismo gabinete. Cubrir los oquedades en pisos elevados alrededor de los cables utilizando pasacables conocidos coloquialmente como cepillos. Consideraciones correspondientes a la contención. Cada método de contención tiene sus propios beneficios y preocupaciones. La contención de pasillo caliente contiene solo el calor canalizándolo y dejando el resto del centro de datos como pasillo frío, dependiendo de cuán frío es el pasillo frío. Esto puede llevarnos a que la operación del centro de datos resulte costosa. Un centro de datos muy frío es tan costoso como incómodo. Con los estándares actuales de la ASHRAE, que recomienda que el equipo pueda funcionar en temperaturas más elevadas en el centro de datos, los pasillos fríos no necesariamente deben ser tan fríos para incurrir en costos elevados o causar problemas de confort. La contención de pasillo caliente funciona bien con unidades CRAC perimetrales, porque el administrador de centro de datos puede fijar fácilmente el enfriamiento en el resto del centro de datos, independientemente de la ubicación relativa de las unidades de enfriamiento. Sin embargo, la contención de pasillo caliente solo funciona cuando el centro de datos utiliza contención en todo el aire caliente, sin ruta de fugas o escapes de flujo de aire. El confinamiento del pasillo frío es bueno tanto para los sistemas de enfriamiento perimetral como para los enfriadores del tipo in-row. En el primer caso, porque las unidades CRA en el perímetro pueden suministrar el aire frío a través del piso elevado. Y en el segundo caso, el enfriamiento en fila que funciona mediante la delta T, su aplicación es más natural y sencilla. El confinamiento de pasillo frío requiere que el centro de datos utilice contención por todas partes, pero el centro de datos debe canalizar el aire caliente hacia las unidades CRAC para maximizar la eficiencia de este método. Las puertas al final de la fila son para contención de pasillos calientes y fríos, pisos elevados y falsos plafones. El centro de datos debe coincidir con enfoques de techos falsos que consideren situaciones importantes, tales como la supresión de fuego superior, las charolas portacable, los administradores y bandejas de cables y tuberías, los métodos para mantener el cumplimiento con los sistemas de extinción de incendio en un techo falso de estructura horizontal son con agujeros de corte en la estructura horizontal, permitiendo que las boquillas de descarga del sistema de supresión de fuego libere su descarga en la parte inferior del pasillo, que es contraproducente para un sello hermético y es costoso y no es recomendable. También se puede utilizar un techo horizontal con activación automática en caso de fuego. Utiliza inteligencia del panel de monitoreo de fuego y humo para abrir paneles del techo en la contención en caso de un incendio, mientras se mantiene un sello hermético en todo momento con actividad normal.
Este es el enfoque recomendado de mejor manera. Hay métodos prácticos para abordar la obstrucción por los cables y accesos a las tuberías con la aplicación de paredes verticales. El paquete de contención debe incluir pruebas para confirmar que no hay fugas de aire de más del 3%, de acuerdo a las consideraciones de cada fabricante. El método de pruebas debe presurizar el pasillo con .001 pulgadas de presión de columna de agua y un medidor de fugas de aire bajo esas condiciones. Una fuga máxima de 3% de aire permite que el centro de datos coincida con las fuentes de enfriamiento tan cercano al consumo de energía en el pasillo que un requerimiento de 53 kilowatts de enfriamiento puede enfriar con eficacia un pasillo con un patrón de 50 kilowatts de energía del equipo contenido en dicho gabinete. Todas estas razones son las por las que Green Continuity recomienda dentro de sus propuestas de soluciones integrales de ingeniería las contenciones de POTS en los centros de procesamiento de datos. Continuaremos con nuestra presentación para este webinar con el siguiente tema que también es de relevante importancia: los sistemas de detección y extinción de fuego para evitar eventos catastróficos en los centros de datos. Continuamos pues con nuestra presentación.